Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a hablar acerca de las moléculas que conforman a las células y en general a todos los seres vivos. A estas moléculas se les llama bio porque están en los seres vivos y bueno, se complementan con la palabra moléculas. Las biomoléculas, bueno, básicamente pues están formando absolutamente a todos los seres vivos. Retomando un poquito algunos ejemplos que he puesto antes, si yo tengo átomos, dentro de la tabla periódica tenemos muchísimos tipos de átomos, átomos que son de diferente tamaño, unos son más pequeños, unos son más grandes, unos pertenecen a los metales, a los no metales, em, a los gases nobles, en general tienen diferentes eh, propiedades. Y ahorita lo que estoy haciendo simplemente es juntar una serie de átomos iguales. Aquí tengo tres de color verde, dos de color azul, uno café y uno, ¿qué color es este? Morado. Ahora bien, cuando yo tengo un átomo por separado, un átomo es la molécula más pequeña que puede existir manteniendo ciertas propiedades de la materia. Un átomo está formado obviamente por estructuras todavía más pequeñas, pero esas estructuras no dan ninguna propiedad adicional hasta que están agrupadas de acuerdo a eh, una serie de patrones, voy a llamarlo patrones, que se establecen basados en el número de estas partículas. Es decir, si yo tengo una cantidad de protones o de cargas positivas, debo de tener una cantidad de electrones que son cargas negativas. Por lo general, todos los átomos y todas las moléculas en la naturaleza son neutras. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de átomos, perdón, sí, que la cantidad de electrones y de protones son exactamente iguales, cargas positivas, cargas negativas, es que se neutralizan, quedan en cero. Y hay otras estructuras que se llaman neutrones. Ahora bien, normalmente se les ha comentado que los protones o las cargas positivas están en el núcleo de un átomo y existen muchos modelos para poderlos representar. Pero gracias a estos acomodos y a la interacción que existe en las órbitas exteriores, átomos grandes se pueden unir con átomos pequeños. Por ejemplo, a lo mejor alguno de ustedes ha visto que el átomo más pequeño que existe es el hidrógeno. Yo aquí tengo dos hidrógenos y tal vez un átomo intermedio sería este verde, podría ser, estar representando oxígeno. Y el hidrógeno se puede unir consigo mismo formando la unión de dos átomos. Esto ya es una molécula. Si yo tengo un átomo solo, no es una molécula. Necesito tener mínimo dos átomos diferentes juntos. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes para formar moléculas. Estas moléculas son pequeñas. Puedo formar moléculas más grandes de tres átomos, pero esto ya va a depender de muchas condiciones. Por lo general, las moléculas cuando son de tipo inorgánico, es decir, que no tienen carbono en su presencia, son moléculas pequeñas que pueden tener tres tipos de átomos diferentes. No significa que solo sean tres. Pueden tener tal vez dos hidrógenos, pueden tener, eh, aquí tendrían un metal, podría ser un metal cualquiera, a lo mejor puede ser manganeso, y a lo mejor aquí tienen oxígeno y van a formar un oxiácido. Pero obviamente el número de oxígenos y dependiendo de los números de oxidación que tengan estos elementos, pueden tener ustedes tres átomos solamente, o pueden tener cinco, o pueden tener siete tal vez. Pero esto ya va a depender de varias cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las moléculas pueden ser moléculas pequeñas de unos pocos átomos o pueden ser cadenas larguísimas de miles de átomos. Pero este tipo de moléculas de miles de átomos son aquellas que están basadas en el carbono. El carbono es un elemento que es muy común en la naturaleza y principalmente en los seres vivos, que es el que le da, de acuerdo con sus características, le da una serie de propiedades a estas moléculas y se pueden unir cadenas y cadenas y cadenas y cadenas de carbonos hasta formar, les digo, miles de átomos uno tras otro. Pueden ser solamente unos 20 átomos a partir del carbono, pueden ser a lo mejor 10.000
átomos en una cadena, pero esto va a variar. Aquí lo que importa es que identifiquen qué molécula siempre va a ser la unión de dos o más átomos. No es necesario ahorita todavía que vean cuáles son, lo vamos a ver más adelante en una serie de videos para desglosar todas estas biomoléculas. Ahora bien, estas biomoléculas se dividen en dos tipos y ya se las dije. Las biomoléculas que no tienen carbono y las biomoléculas que sí tienen carbono. Las que no tienen carbono se conocen como biomoléculas inorgánicas. Las que sí tienen carbono se conocen como orgánicas. Y a partir de esta división, de esta serie de características, ustedes pueden tener, se los voy a acercar, eh, ustedes pueden tener un montón de biomoléculas inorgánicas. Y si les estoy diciendo que no tienen carbono, ahí pueden tener iones, pueden tener átomos sueltos, tal vez tengan eh, minerales como, bueno, se le llama minerales a los elementos sueltos, digamos, calcio, sodio, potasio, magnesio, flúor, cloro. Pero también le pueden decir, no sé, sales como el ácido clorhídrico, perdón, el ácido, estoy diciendo sales, como el cloruro de sodio, como el cloruro de potasio, hay diferentes tipos de sales. Pueden tener el carbonato de calcio, que también se está formando a los seres vivos. Y también puede haber ácidos. Pueden tener ácido clorhídrico, por ejemplo, que es un hidrácido. Ese ácido clorhídrico nosotros lo tenemos en el estómago mezclado con otra serie de ácidos. Podemos consumir ácido fosfórico, por ejemplo, para tener fósforo dentro de nuestro cuerpo, en diferentes alimentos. Podemos tener, no sé, en bebidas carbonatadas como refrescos, pueden tener ácido carbónico y eventualmente lo toman y ese ácido pues provocará una serie de reacciones en el cuerpo. Esos son oxiácidos. Pueden tener también óxidos de diferente tipo, de óxidos metálicos y no metálicos. Por ejemplo, los anhídridos, como el dióxido de carbono, están presentes en nuestra respiración. Y ese carbono junto con el oxígeno, el anhídrido carbónico, forma parte ya de estas biomoléculas inorgánicas. En este sentido, el dióxido de carbono sí tiene carbono, pero no forma esa serie de cadenas que están presentes en las biomoléculas orgánicas. Entonces, solamente como para retomar, si yo les estaba diciendo que las biomoléculas se dividen en dos tipos y tenemos las inorgánicas, en donde encontramos, solamente voy a poner la letra I, este ya no pinta, ya, en donde encontramos ay, minerales, en donde encontramos sales de diferente tipo, sales binarias y oxisales, encontramos ácidos, podemos encontrar, les dije, óxidos de diferente tipo, podemos encontrar, ya les dije, anhídridos, podemos encontrar eh, peróxidos, podemos encontrar varias cosas y todos estos minerales o estas sales o estos ácidos o estos óxidos podrían estar formados por eh, fósforo, por sodio, no sé, les dije cloruro de sodio, les dije cloruro de potasio, les hablé del calcio, no sé, el magnesio. Aquí en este sentido sí es importante que se den una vuelta, una escapada hacia su tabla periódica. Pueden tener cloro, Cl, pueden tener flúor. Inclusive dentro de todo esto también las biomoléculas inorgánicas estaría una de las moléculas que digamos que nos ayuda mucho con la parte de la vida, el agua. El agua se considera como una biomolécula inorgánica. Ahora, si yo ya tengo estas biomoléculas inorgánicas y quiero retomar hacia las biomoléculas orgánicas, les estoy diciendo que las biomoléculas orgánicas están formadas a partir del carbono. Entonces, ¿qué biomoléculas
orgánicas tenemos? Se dividen principalmente en 4 tipos, porque son las que van aumentando en su grado de complejidad y en la cantidad de elementos que normalmente ustedes pueden encontrar, pero si hacemos una división como más general, podemos decir que en las más sencillas de todas las biomoléculas orgánicas son los carbohidratos. Ustedes conocen a los carbohidratos como azúcares y también conocen la palabra carbohidrato. Hay comerciales que he visto en la calle que dicen, esta bebida no tiene carbohidratos y se supone que no tienen azúcares, pero los azúcares que se utiliza en este tipo de bebidas no son los azúcares que están conformando a nuestro cuerpo. Hay azúcares de diferente tipo. Los azúcares, y esto se los voy a explicar en otro video, los azúcares o los carbohidratos se pueden dividir en diferentes tipos, en carbohidratos que se llaman triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, y estos carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son los elementos que están formando a estos carbohidratos. ¿Qué otro tipo de biomolécula existe? Las grasas este no era el color. Y a las grasas las conocemos como lípidos. Los lípidos son grasas de diferente tipo, pero son cadenas ya muy largas que están formadas por principalmente un grupo éster que está unido a un grupo que puede ser, y esto lo debieron ver en química probablemente, alcanos, alquenos o alquinos. Una cadena larga que puede ser de 10 carbonos, una cadena de 18 carbonos, de 16, pueden tener 3 cadenas unidas a esa parte que no reacciona con el agua, que se conoce como una cabeza hidrofílica, y las patitas son hidrofóbicas. Y puede ser que tenga 3 patitas, después lo vemos también en otro video, pero esas patitas hidrofóbicas se conocen como, bueno, pensando en que tenga 3, es un lípido que es un triglicérido, esa palabra la han de haber escuchado. Los lípidos están formados también exactamente por lo mismo, carbono, hidrógeno, oxígeno, y en algunos casos, como los lípidos que se encuentran en la membrana de la célula, que se conoce como membrana plasmática o bicapa lipídica y que está formada por lípidos, puede estar unido, por ejemplo, un grupo fosfato, y entonces se convertirían en fosfolípidos, y la composición podría incluir entonces carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo. Aumentando un poco el grado de complejidad, se van a encontrar con algo que se conoce como proteínas. Las proteínas las han escuchado más, es lo que forma parte de nuestros músculos, pero las proteínas tienen diferentes funciones en el cuerpo. Pueden ser proteínas mensajeras, pueden ser proteínas de estructura, pueden ser proteínas que se encargan de procesos de metabolismo, como las enzimas, que están cortando o pegando diferentes componentes celulares para hacer cambios en la conformación de algo, y que ese algo pueda ser mejor aprovechado por la célula. Entonces, las proteínas se pueden dividir, como les decía, bueno, pueden tener muchas funciones, pero la base de todas las proteínas son una cosa que se llama amino, porque tiene un grupo amino, y después lo vamos a ver en otro video, y otro grupo ácido carboxílico, aminoácido. El aminoácido, para que se lo imaginen, es una letra del alfabeto, y cuando se empiezan a unir una letra tras otra, empiezan a formar palabras que pueden ser palabras cortas de 10.000 aminoácidos y son enzimas, o puede ser de 1.000.000 de aminoácidos y eventualmente son proteínas estructurales, o sea que dan estructura. Las letras son los aminoácidos, las palabras ya formadas son proteínas, y las proteínas están formadas, también les dije, el grupo amino, está el grupo ácido carboxílico, y pueden tener otra serie de cosas, pero por lo general la gran mayoría tienen igual carbono, hidrógeno, oxígeno. Aquí se está formando la palabra que casi todos ustedes tienen de
Oh, es que los seres vivos están formados por chones. Sí, pero bueno, son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno eh, y azufre, por ejemplo, en algunas proteínas, como las proteínas del cabello, puede haber cabello rizado o lacio y algunos puentes, así como hay puentes de hidrógeno, tal vez han escuchado esa palabra, si no, igual se va a ver más adelante, también hay puentes de azufre. Eh, Son como que digamos que los principales. Ahora, el siguiente tipo de biomolécula son los ácidos nucleicos y se llaman ácidos nucleicos porque están en el núcleo de la célula. ¿Qué dice? Nucleicos. Ya escribí muy feo. Pero tenemos a los ácidos nucleicos y los ácidos nucleicos se dividen en dos tipos. El, un ácido nucleico de doble cadena que se conoce como ADN. Si lo leen en inglés es DNA, son siglas en español y en inglés. Y el otro es el ARN. Resulta que esta D y esta R tienen que ver con un tipo de carbohidratos o de azúcares. Una es desoxirribosa y la otra es ribosa. La diferencia solamente es que a la desoxirribosa le falta un oxígeno por ahí. Y bueno, es una cosa estructural. Pero el ADN y el ARN están formados por una serie de sustancias que al final de cuentas, aquí como iba, vamos a ponerlo con este es el de las llavecitas. Al final de cuentas, los ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN, están formados a partir de una serie de estructuras. El conjunto de esas estructuras se llama nucleótido. El nucleótido que forma estos en general tiene tres cosas. Esto queda aquí. ¿Y cuáles son esas tres cosas? El nucleótido está formado a partir de una base nitrogenada está formada a partir de un azúcar, que es esta que les decía, la desoxirribosa o la ribosa, base nitrogenada azúcar, y un grupo fosfato. Le voy a poner solamente PO4. Grupo fosfato. Esto es el nucleótido. Todo esto completito la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato forman un nucleótido. Ahora bien, ¿cuáles son las bases nitrogenadas? Pues existen de dos tipos, una que se conoce como base púrica y otra que se conoce como base pirimídica. Eso tiene que ver con la cantidad de anillos que forman esas estructuras, pero eso se va a ver en el video de ácidos nucleicos. En general, las bases nitrogenadas son 4. Son 5. La adenina, la guanina, la timina, la citosina y otra que solo se encuentra en el ARN que se conoce como uracilo. Estas, adenina, guanina, uracilo, que solo está en el ARN, timina y citosina, adenina, timina, guanina y citosina está en el ADN. Pero en ciertos procesos de reproducción celular, cuando se hace la reproducción del material genético, se hace la transformación del ADN hacia el ARN y eso también viene en otro video más. Se tienen estas 5 bases púricas y pirimídicas. Eso ya lo investigarán más adelante para encontrar la diferencia. Pero entonces, si el nucleótido está formado por toda esta bola de cosas, ¿cuáles son los elementos que se encuentran en los ácidos nucleicos?
pues también están hechos a base de carbono, porque el azúcar tiene carbono, el azúcar tiene hidrógeno, el azúcar tiene oxígeno, la base nitrogenada tiene nitrógeno, está el grupo fosfato, que estaba formado por oxígeno y por fósforo, y eh, también se encuentran dentro de algunas de todas estas bases, pues obviamente puentes de hidrógeno y de otros componentes. Aquí no tenemos azufre como tal, porque las proteínas que están rodeando el ADN no son su estructura principal. Pero si ustedes hacen la unión de todos estos elementos químicos que están aquí como tal y los colocan en la parte, digamos que de las biomoléculas orgánicas, todas estas biomoléculas orgánicas, entonces van a estar formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. No es que sean eso que dije hace rato de chones. A veces les dicen, son los chomps. Sí, pero chomps básicamente entonces son estos elementos químicos. Eh, es importante que identifiquen todo esto, porque cuando ustedes no saben de qué están formadas las células y solamente empiezan a meterse con la estructura de estas cosas, ustedes no van a saber en eh, dónde aplicar este conocimiento. Las biomoléculas están presentes en todos los seres vivos y si ustedes se comen una torta de lo que quieran, esa torta va a tener este tipo de componentes, va a tener carbohidratos, va a tener lípidos, va a tener proteínas. Puede ser que por ahí venga un ácido nucleico porque se comieron a la lechuga, obviamente sin cocer, no se han descompuesto. A lo mejor se comieron un jitomate, las células del jitomate, de la cebolla, de la lechuga, van a estar en su interior van a tener contenido ácidos nucleicos de diferente tipo. Pero también en esa torta que ustedes se coman van a venir diferentes componentes químicos. Entonces, si ustedes se alimentan de algo y se están nutriendo y están haciendo todo lo que tiene que ver con el proceso de nutrición, que puede ser a nivel celular o puede ser nutrición a nivel global, ustedes están haciendo la descomposición de un alimento y esa descomposición de alimento a sus diferentes partes, a sus diferentes elementos químicos, para que después los aprovechen las células, es un tipo de metabolismo. Y cuando la célula empieza a crear nuevas estructuras a partir de estas pequeñas que ya se rompieron, está utilizando otro tipo de metabolismo. Uno es el anabolismo y otro es el catabolismo, pero eso también es otro tema. Hasta ahorita dejo aquí el video porque quiero que entiendan la diferencia entre los tipos de biomoléculas en donde se encuentran y que sepan todo lo que se va a estar viendo en toda esta sección. Que tengan un buen día. Nos estamos viendo en los siguientes videos. Ya les puse varios por aquí, pero bueno, eventualmente los retomaremos para ir avanzando.